Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Saludos, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenido a todos mis amados hermanos que nos acompañan fiel y permanentemente aquí en este espacio de Torá al Instante, originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, los Estados Unidos de América, Israel, Casa Integral. Muy bien. Pues muy agradecido con mi amado Hashem, por supuesto, y gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia, su participación en el programa del día anterior. Creo que se logró el objetivo de llamar su atención en un tema que, pues, sin lugar a dudas, todos hemos oído mencionar, por lo menos todos aquellos que estamos en ese proceso de transición a la Torá. Transición a la Torá. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, que tanto mencionamos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Preguntará usted. Pues libres de la atadura a la religión, libres de las culturas, del modo social, de la vida, de los pueblos, de cada manera de pensar y de cada manera de vivir. Libres de todos estos conceptos humanistas, filológicos, filosóficos, cienciología y tantas artes que hoy acompañan a la palabra que ha sido transformada al pensamiento humano en tantas maneras. Definíamos ayer en un principio algunos de los conceptos que en el transcurrir del primero al segundo al tercer nivel en Torá nos han ocurrido a lo largo de la vida. Y ustedes, por supuesto, me enviaron algunas menciones en las que también me comentan algunos otros aspectos. Claro, por supuesto, y gracias por hacerlo. Me pidieron por favor que hiciera mención a ese concepto del nivel 1 al nivel 2, en el que no tenemos en cuenta cómo, por ejemplo, la Torá nos enseña, gracias por recordármelo, nos enseña la importancia de no consumir alimentos que no son kosher o kasher, alimentos puros o alimentos impuros. Y este sí que es un tema interesantísimo, ya lo habíamos comentado en algún otro programa de Torá al Instante, pero vale la pena mencionarlo porque si hay algo que hay mucha gente que le cuesta la teoría en cuanto a la teología que mencionamos ayer, en cuanto a la Trinidad, la dualidad y el Ejad. A muchos otros les cuesta entender que solamente es el estudio de neotestamentario, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que todo lo demás en el Antiguo Testamento ya se cumplió, ya fue abolido. Entonces a muchos les cuesta entender este concepto. A muchos les cuesta entender que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pues son la base, el fundamento, la esencia de todo lo demás. A muchos les cuesta entender que tenemos la casa de Israel, pero por favor, si lo leemos, incluso en los cánticos, compartíamos con alguien hace algunos días, con los amados hermanos, como en el nivel 2 particularmente, hicimos cuantos cánticos, y aún se cantan hoy tantos cánticos maravillosos de Adonai, de Israel, de Elohim, de los ejércitos de Adonai, del pueblo de Israel, etcétera, que son cánticos en esencia hebreos.
en esencia hebreos. El mismo culto, el mismo servicio tiene una esencia hebrea. El tomar las ofrendas, los diezmos, tiene una esencia hebrea, toraica. Es decir, que cuando se nos menciona esa palabra mesiánico, pues entonces en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel, incluso la casa de Judá, présteme mucha atención a lo que voy a decir, incluso la casa de Judá somos mesiánicos. Yo no sé por qué a algunas personas les causa tanto, yo no sé si aflicción, terror, espanto, pánico, caos, no sé cómo describirlo cuando se menciona la palabra mesiánico. Porque mesiánico se refiere a nuestro Mashiach, a nuestro Mesías, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, si en el nivel 1 se predica Trinidad y se habla del Mashiach, pues entonces son mesiánicos. Si en el nivel del evangelismo predicamos a Yeshua o a Jesús, entonces creemos en el Mesías, pues entonces son mesiánicos. Si en Torah enseñamos la Torah y la Torah nos enseña y nos ilustra con detenimiento al Mashiach, entonces somos mesiánicos. Y si los hermanos de Judá que están esperando al Mashiach, porque según ellos no ha venido, lo están esperando, y si están esperando al Mashiach, entonces son mesiánicos. Creo que es una deducción muy básica, muy sencilla y además muy interesante. Así es que, mi amado hermano, cuando te mencionen la palabra mesiánico, no te asombres, no te compliques, porque si crees en Jesús o crees en Yeshua HaMashiach, según nivel 1, 2 o 3, pues estás creyendo en el Mashiach, en el Mesías, el que vino o en el que ha de venir, si es la cultura judía. Entonces, ¿cuál es el temor? Y entonces, en ese sentido, compartían los hermanos que me enviaron sus textos, gracias de verdad, me decían, pastor, si hay gente que le cuesta ser mesiánico, hay gente que le cuesta creer en la Torá, hay gente que le cuesta el Antiguo Testamento, hay gente que le cuesta que no solo el Antiguo Pacto ya fue abolido, pero hay otros que les cuesta, repito, el tema de los alimentos puros e impuros. Y vaya que sí les cuesta. Se los puedo decir, he tenido experiencias con personas de nuestra cultura hispanoamericana y también con la cultura americana propiamente aquí en América, que solo basta que se les pronuncie no comer cerdo, no comer camarones y no comer todos los animales impuros que la Biblia, la Torá, Levítico, entre otras cosas, nos enseña. Y por favor, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Recientemente compartí con ustedes, amados, un señor aquí en nuestra ciudad, americano, por supuesto, gran persona, tiene una tienda, un negocio de muebles. Habíamos comprado un mueble allí en su local y cuando se hizo la negociación le noté muy enfermo, bastante afectado en su piel, en su aspecto. Y pues por supuesto preguntamos por qué estaba en esa condición, un hombre muy saludable aparentemente. Nos dijo pues que realmente los médicos han tenido varios tratamientos, pero que realmente no le encuentran absolutamente nada. Entonces el pastor Camilo le hizo una pregunta. Le dijo, ¿usted consume carne de cerdo? Dijo, oh, por supuesto, desde luego, en mi casa nunca falta ni faltará la carne de cerdo. A lo cual pues obviamente le dijimos, mira, ese problema que tienes en tus huesos, ese problema con tu artritis, ese problema con la piel, todo eso obedece al comer esos alimentos impuros. Dijo, no. Con todo respeto, pero por favor, no me digan nada sobre eso. En nuestra casa se come cerdo y se comerá y se seguirá comiendo el cerdo. O como le dije alguna vez a un hermano, le dije, mi amado hermano, ¿están ustedes aún consumiendo carne de puerco? Dijo, no, nosotros ya no comemos carne de puerco. Ah, qué bueno, le dije, qué bueno que hayan hecho esa salvedad de no comer la carne de puerco. Dice, ya no es carne de puerco porque antes de comerla nosotros siempre lo lavamos. Bueno, mis amados, entonces vimos o estamos viendo en estos procesos de transición todos aquellos aspectos que
en el proceso de transición se nos hace difícil aceptar. Se nos hace difícil aceptar el Shabbat, se nos hace difícil aceptar el Havdalah, se nos hace muy difícil el lavado de manos, se nos hace muy difícil aceptar las convocatorias de Levítico 23, se nos hace muy difícil no comer alimentos impuros, dejar de comer alimentos impuros, se nos hace muy, pero muy difícil presentar los diezmos, las primicias, las ofrendas. Y eso que cuando hablamos de diezmos, normalmente nos referimos al diezmo según Malaquías capítulo 3, verso 10. Pero ya hicimos un programa aquí en Torah al Instante en el que hablamos de los 3 tipos de diezmos. Ay, pastor, ¿cómo que 3 tipos de diezmos si es solamente uno? Pues no. Hay el maser, son diferentes tipos de diezmos. Hay 3 tipos de diezmos. No, pastor, con uno déjeme que ahí estoy bien. Está bien. Pero es interesante, hermanos. Alguna vez alguien nos preguntaba por qué razón en la fiesta, y esta la voy a poner con la palabra entre comillas fiesta, mejor la celebración de Hanukkah. Hanukkah no es una convocatoria de Levítico 23, ya hicimos claridad sobre el tema. Pero Hanukkah, que es la que celebramos como la fiesta de las luces o la fiesta de dedicación, pues obviamente tiene un asidero bíblico, desde luego que lo tiene. Así es que, mis amados hermanos, Hanukkah, ese tiempo tan maravilloso de las luces, pues también tiene una historia, y la historia la encontramos en el libro de Macabeos. Pero pastor, es que mi Biblia no tiene el libro de Macabeos porque mi Biblia es una Biblia cristiana. Pues error, porque no hay Biblias cristianas, no hay Biblias católicas, o sea, es papel, entendamos. Este documento es un papel, como tal. Este documento no es ni cristiano, ni evangélico, ni bautista, ni pentecostés, ni católico, por favor. Es un libro, es un documento. Entonces decimos, es que mi Biblia es una Biblia cristiana y solamente tiene 66 libros, porque esos libros deuterocanónicos o apócrifos no son parte de la Biblia. No son parte de un estudio conciliar que se hizo, en el que se estableció en un concilio de Nicea, se establecieron los libros que se consideraron aptos para formar el compendio de libros al que llamamos Biblia. Sin embargo, las Biblias de la versión católica, una versión, pues todos sabemos que tiene los libros apócrifos o deuterocanónicos. Y se los he dicho en programas anteriores, no teman, mis amados hermanos, con tener en sus casas, en sus libros y en sus consultas académicas una Biblia del nivel 1. ¿Por qué? Porque allí encontramos esos tesoros tan importantes como son los libros deuterocanónicos o apócrifos, como se les llamó también. Y allí encontramos los libros de Macabeos, primero y segundo libro de Macabeos, que tienen justificación bíblica, por supuesto. Terminamos Hanukkah y allí enseñamos todo lo referente a esta historia. Todo esto, repito, lo estoy mencionando porque hablar de Ejad como uno, hablar de Ejad como unidad, pues es sencillo. Unidad. Unidad en la variedad. Así de sencillo. Pero, mis amados hermanos, es mucho más Ejad, mucho más que la unidad, si no comprendemos todo este entorno que estamos mencionando. Repito, el Shabbat, los alimentos, las ofrendas, las convocatorias, la Hanukkah, los libros apócrifos, el Tanakh. Si no comprendemos todo este contexto, pues definitivamente no podremos comprender jamás lo que es el Ejad. Pero qué bueno, hermanos, que el tema haya sido de su interés y apenas, repito, estamos dando comienzo. Así es que vamos a ir a algunos textos bíblicos para que entremos en sentido. Ayer pronunciamos en el libro de Devarim, y hagámoslo nuevamente hoy, por favor, acompáñenme, al libro de Devarim, libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, por favor. El quinto libro de la Torá. Y hago mención al quinto libro de la Torá porque alguna vez me han escrito o algunos hermanos me escriben, por favor, pastor, recomiéndeme una buena Torá. Bueno, no es una buena Torá. Las Biblias, sus primeros 5 libros son el Pentateuco, la Torá. Por lo tanto, no puedo recomendar una
buena Torá, porque sencillamente todas las Biblias traen los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Devarim capítulo 6, libro de Deuteronomio, Devarim capítulo 6, lo vimos el día de ayer y hoy damos comienzo para continuar en el tema. Libro de Devarim capítulo 6, y vamos a tomar puntualmente el verso 4 en un texto que conocemos como el Shema Israel. Shema Israel. Shema Israel. Cuando proclamamos este canto, esta oración, esta tefilá de Shema Israel, pues hay costumbres del pueblo judío que son interesantísimas por demás, que tienen sentido, que no lo hacemos simplemente por un acto religioso o por copiar un modelo del pueblo judío. El pueblo judío, cuando canta este cántico de Devarim en el capítulo 6, verso 4, lo que hace es que coloca su mano derecha en el frontal de sus ojos y tiene como representación o como importancia cubrir nuestros ojos de la presencia de Hashem, del brillo de su luz. Esto ocurre cuando estamos en el monte Horeb, la presencia, el dabar de la palabra, y el pueblo de Israel no podía soportar esa presencia, la luz. Dice, yo soy la luz. ¿Quién dice yo soy la luz? Yeshua HaMashiach dice, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la salvación, el gran yo soy el que soy. Entonces voy a hacer el ejercicio y lo estoy explicando. Nos cubrimos nuestros ojos, el frontal de nuestros ojos, primero por la santidad de nuestro Padre. Y segundo, porque al cerrar nuestros ojos nos podemos concentrar mejor en lo que estamos haciendo. Proclamar el Shema Israel, que dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es el Echad. ¿Dónde lo encontramos? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Léalo conmigo. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Por lo tanto, muchas palabras y muchas interpretaciones podríamos presentar respecto a esta palabra Adonai Echad. Pero veremos que la interpretación más importante a la que debemos considerar es evidentemente al pueblo hebreo. Es decir, concentrémonos por favor en la casa de Israel. Concentrémonos en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando menciono los patriarcas, no puedo dejar de lado a un patriarca que no le damos tal título, pero que sin lugar a dudas lo tiene. Es José, el patriarca José. ¿Qué más que José? Esa autoridad que adquiere de parte de Hashem para salvar, para dar provisión de vida a la casa de Israel en medio de la hambruna en toda la región. Y por supuesto, ¿cómo no podríamos darle el título honorífico de patriarca a Moshe? Uno de los hombres, sino el más importante, por supuesto, después de Mashiach, en cuanto a todo el contexto bíblico. Así es que consideremos el Echad desde el punto de vista del pueblo hebreo, desde el pueblo del principio, desde esta historia maravillosa. Y veremos cómo muchas fuentes de esta época nos dicen que el pueblo de Israel, la casa de Israel, hablando de las 12 tribus, en particular, tenían adoración, honra y respeto a Adonai Elohim, a quien adoraban, a quien presentaban el tributo, la honra, el honor, la gratitud a Adonai. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Así es que esta idea de Elohim uno es porque Adonai es la fuerza, el poder, la salvación, la sabiduría, ya que es el único entre el pueblo que trae consigo la libertad, que trae consigo la provisión, que trae consigo la sanidad, que trae consigo la unidad, porque el propósito de Adonai es la unidad. Y dentro de ese propósito de la unidad, evidentemente encontramos la familia. Bereshit capítulo 1, verso 28 nos dice, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y allí encontramos un ejad, es decir, el vínculo del matrimonio en una sola carne, en un común acuerdo. Esto es un ejad. Nos cuesta mucho entender la palabra ejad cuando hablamos, por ejemplo, repito, del matrimonio. Un varón y una varona, valga la claridad, el varón y la varona, al unirse en el vínculo, en el pacto del matrimonio, forman un ejad. Forman un ejad, pero no hay allí una dualidad. Es que tenemos un conflicto de sincronizar esta palabra, diciendo que si el varón es uno y la esposa es otro, entonces son dos. Esto lo podríamos entender obviamente en el pensamiento natural, en el pensamiento del hombre. Un hombre y una mujer son dos. Ok. Esos dos que se unen en un vínculo matrimonial son uno. 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 1. Pastor, ¿de qué está hablando? Sus matemáticas no están como muy acertadas. Pues mis amados hermanos, es que el pensamiento de Adonai no es el pensamiento cuadriculado ni el pensamiento matemático de la mente humana, porque es que nuestra mente humana solo concibe lo que cuadriculadamente está. 1 más 1, 2. Es el pensamiento del hombre. Pero en el pensamiento de Adonai, un hombre y una mujer son un ejad, son uno. Por lo tanto, esos conceptos tenemos que tener claridad. ¿Y cómo podemos entender esa claridad un poco más fácil? Y creo que me estoy adelantando un poco al tema, pero viene al momento. Acompáñeme, por favor, al libro de Ezequiel. En el capítulo 37, por supuesto que teníamos que ir a ese capítulo, teníamos que llegar a ese capítulo evidentemente porque hay un ejemplo práctico y sencillo aquí que nos va a ser muy útil. Libro de Ezequiel en el capítulo 37 y tomaremos el verso 19. Me gustaría leerlo incluso en un contexto. Vayan conmigo, abran sus Biblias, por favor. Recuerden, en Torah al instante, papel y lápiz y siempre un espíritu enseñable. Esto es muy importante. Yo sé que tengo una audiencia de personas electas, algunos que por primera vez vienen a la palabra en Torah, algunos que son ya caminantes en Torah por mucho tiempo, otros que son tremendos discípulos de Israel Casa Integral que avanzan continuamente en sus módulos. Gloria a Hashem por todo ese estudio y preparación. A propósito, todos quienes nos ven y nos visitan por primera vez, conéctense por favor con israelcasaintegral.com, escríbanos por favor, suscríbase al canal y participe de toda nuestra academia, de toda la tarea pedagógica que tenemos disponible. ¿Para qué? Para que usted, mi amado hermano, entre en ejad, para que usted, mi amado hermano, estudie, aprenda, ame la palabra, viva la palabra. Totalmente gratuito. Hay que pagar un precio en todo. Y aquí también se pagará un precio, el precio de tu disciplina, el precio de tu responsabilidad, el precio de querer hacer las cosas, de querer aprender, de querer caminar en obediencia. Ese precio se debe pagar. Libro de Ezequiel, capítulo 37, y estaremos en el verso 15. Dice la palabra: vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él.
para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo. Por favor, amados hermanos, por favor, amados asistentes hoy a Torah al Instante. Qué difícil es entender este verso. ¿Y por qué hago énfasis en esta apreciación? Porque el tema, recuerden, con el que dimos comienzo en el día anterior, no es, el tema es Ejad, pero mi intención no es hacer una enseñanza en cuanto a la palabra Ejad, entendiendo Ejad como unidad. Ayer pregunté, ¿qué es Ejad? E inmediatamente un buen número de hermanos contestaron, unidad. Sí, unidad. Claro, Ejad, unidad. Y esa es una manera rápida de contestar. Sí, es una unidad, pero la unidad tiene una esencia, un espíritu mucho más fuerte que hablar de unidad, y que todos estos elementos juntos que hemos tratado entre el día de ayer y de hoy, evidentemente son los que hacen que el pegamento, que la esencia, que el efecto de la palabra viva, eficaz y penetrante tome forma y nos dé la unidad. Cuando tenemos la unidad, entonces el sello, el pegamento del Ruach HaKodesh nos da una identidad como casa de Israel. Pero me inquieta, y fue la sugerencia de ayer, que personas que vienen caminando juiciosamente en Torah, creyendo claramente en la unidad del Padre, del Hijo, como uno solo en Adonai el Ejad, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, repentinamente, entre todos estos ministerios del rabino Google, encuentran versiones aquí, versiones allá, expresiones de aquí, expresiones de allá, y de pronto en algún momento se ocurre un accidente terrorífico, permítanme usar esa palabra, y deciden desvincularse de los ministerios que trabajamos en la unidad, en el Ejad, porque alguien dijo que el Padre es uno, el Hijo es otro, y que entonces así están las cosas. Por eso, mis amados hermanos, tenemos libre albedrío, sí, estamos de acuerdo. Ok. Respetemos a aquellos que tienen ese concepto, está bien. Por supuesto que le respetamos. No lo compartimos, pero le respetamos. Pero lo más inquietante es, amados hermanos, cuando en el pensamiento de la dualidad lo enseñan y lastiman el corazón de aquellos que venían en una claridad absoluta, bueno, no absoluta porque obviamente no debería ser, es decir, venían en una claridad, caminando en una obediencia en cuanto al Ejad, y repentinamente alguien les habló de dualidad y deciden apartarse. Es preocupante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente nueva que está empezando a caminar en Torah, que están en el proceso de transición y reciben tanta información junta que, repito, como lo mencioné el día de ayer, ya hoy no saben entonces en qué dirección transicionar. Si transiciono al Ejad, o transiciono a la dualidad, o transiciono a la Trinidad. Entonces, quédate en la Trinidad, mejor, para que no entres en estos conflictos. Qué situación tan interesante. Júntalos luego, el uno con el otro, el varón y la varona, a la casa de Judá y a la casa de Efraín, júntalos, para que sean un Ejad, para que sean uno, porque es que la casa de Israel no son dos, la casa de Israel es una. En alguna circunstancia de la historia del pueblo de Israel, todos sabemos que hubo una división. Ustedes recordarán perfectamente esta historia, no voy a entrar allí porque ese es un tema muy interesante para estudiar y lo hemos hecho en otras ocasiones. Y entonces la casa de Israel se divide. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, tenemos a nuestros hermanos de Judá que permanecieron, que sobrevivieron en medio del holocausto, en medio de la persecución
persecución babilónica, egipcia, asiria, persa y todo lo demás, aún hasta los españoles con su famosa época de la Inquisición y las guerras y todo lo que ocurre hasta nuestros días, tratando de destruir al pueblo de Judá, a la familia judía. Hasta el día de hoy a Hashem le ha placido que el pueblo de Judá se mantenga con vida y se mantenga creciendo y se mantenga próspera y se mantenga guardando y custodiando la Kadosh Torah. Que por alguna circunstancia en el camino de toda esta historia, los amados hermanos de Judá, el pueblo judío, perdieron de vista a Mashiach. Y como muy bien lo dijo hace unos buenos días una persona que sigo de Israel, dijo: hermanos, si ustedes tienen a Mashiach en su corazón y él ya vino, les respeto esa decisión. Pero respeten la nuestra, dijo él. Nosotros consideramos que Yeshua no ha venido y lo estamos esperando. Por lo tanto, tan mesiánicos nosotros como tan mesiánicos ellos. El Mashiach, si ya vino, gloria a Hashem. Dicen ellos, si no ha venido, lo estamos esperando. Gloria a Hashem. Pero ¿qué ocurre? Aquí la palabra nos está indicando que lo que fue la casa de Israel, una casa que se separó, se dividió y se presentaron muchas circunstancias. Y no olvidemos que la casa de Israel a lo largo de la historia pasó también por muchas circunstancias e iniquidades e idolatría y dioses y paganismo y cuánta cosa ha ocurrido, hermanos. No podemos considerar pues que la casa de Israel ha sido la casa santa. No, ha habido muchos tropiezos en el camino. Pero dice esta palabra profética de Ezequiel: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Es decir, que hay dos, pero que al juntarlos serán uno, porque uno más uno es uno. Júntalos y serán en tu mano uno. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Adonai el Adón, he aquí yo tomo el palo de José, el patriarca José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así ha dicho Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a los hijos de Israel entre las naciones. Porque otro punto delicado, vamos al paréntesis, otro punto delicado lo escucho con frecuencia. Hermanos que me dicen: pero pastor, es que pues, yo soy de México, pastor. Es que yo soy de Colombia, pastor. Es que yo soy de Ecuador, pastor. Es que, hombre, yo soy de tal país. Es que, bueno, yo soy de Argentina. Entonces, ¿qué tengo yo que ver con Israel? Pues mis amados hermanos, somos de naciones muy distintas todos, en un idioma, en este caso en español, pero la casa de Israel fue esparcida por todas las naciones, esparcida por todas las naciones, esparcida por todas las naciones. ¿Y qué nos está diciendo la palabra profética en Ezequiel? Dice: así les dirás, así ha dicho Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes: México, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, desde Centroamérica, Suramérica, desde todo Norteamérica, desde todas las naciones, desde Australia, desde el último rincón de la tierra, de los 4 puntos cardinales, los recogeré a la casa de Israel y los traeré
a su tierra, y los traeré a Israel, y los traeré a su tierra. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que en los últimos meses y años ha habido un impresionante éxodo de gentes de todas las naciones hacia Israel? Cada día llegan miles de gentes a Israel, que se está cumpliendo justamente esta palabra profética, el aliyá, subir a Israel. Y muy pronto, si Hashem lo permite, allí estaremos también. ¿Estás preparado para ir de regreso a casa? Muy bien. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, nunca más serán dos. Es que el propósito de Adonai no es ser dualidad, el propósito de Adonai es ser un ejad, uno, unidad. Qué difícil, ¿verdad? Entender esto. Qué difícil entender esto. Tengo un pastor amigo aquí en la ciudad muy querido. Él, desde mucho antes de nosotros conocer algo siquiera de Torah, él es un pastor de niño, vivió en Israel, habla un excelente hebreo, por supuesto. Estaba pastoreando en su congregación local aquí en la ciudad. Y cuando ya empezamos nosotros el proceso de transición a la Torah, pues compartía con él y él me decía, no, es que lee la Biblia, dice, el Padre es uno y el Hijo es otro. Y cuando convertimos sobre esto, pues entramos en esa diferencia de opinión. Y qué difícil entender, repito, el ejad. Porque es que no lo podemos entender con la mentalidad del hombre. No lo podemos entender con la mentalidad del hombre. Yo sé, tengo a mi amada esposa, la pastora Pili, ella es un ser humano, una mujer. Yo soy el varón, el ser humano hombre, y de nuestra unidad, de nuestro ejad, de nuestro pacto matrimonial, hemos tenido, para la gloria de Hashem, 3 hijos. Camilo, Sebastián y David. Y cada uno de ellos es un ser humano, cada uno de ellos es una persona individual. Pero esta familia es una, somos un ejad. Somos un ejad. ¿Por qué tan difícil poder entender esto? Entonces creo que esta palabra nos está dando una respuesta maravillosa. Y haré de todos una nación, porque no quiero que sean 2 naciones, sino que sean solamente una, y nunca más serán divididos entre 2 reinos. Y permítame, ya que estamos compartiendo esto tan maravilloso, que vayamos a un texto en el Brit Hadasha, en el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo un momento, acompáñenme por favor. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, verso 31. Mateo 25, 31, ya que estamos hablando de una sola nación. Mateo 25, 31, por aquello de los que preguntan, pero eso será en el Antiguo Pacto, porque en el Nuevo Testamento eso no dice. Veamos un momento qué nos dice Mateo 25, verso 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bereshit 1:1. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en las cárceles y me visitaste y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y él respondió el rey, y les dijo: de cierto os digo que cuando hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, mis amados,
quieres definir la palabra ejad, aquí en Mateo capítulo 25, creo que hay una definición extraordinariamente bella, hermosa, con un sustento profundo, que sin lugar a duda nos deja sin palabras para poderlo transcribir. Cuando nosotros presentamos nuestra sedaká, nuestra ofrenda, nuestro apoyo, nuestra bendición, cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando nosotros auxiliamos o damos al hambriento o al sediento o le cubrimos al desnudo, cuando hacemos toda esta labor que estamos desarrollando como cuerpo, como familia, como unidad, entonces si por uno de ellos lo hiciste, por mí lo hiciste. ¿Qué es entonces el ejad? El ejad es una palabra que trae consigo una instrucción de vida. El ejad es una palabra que trae consigo esa unidad, ser uno en la comunión, en la esperanza de vida, ser uno en el interior y en la tranquilidad de compartir con todos y cada uno de quienes me rodean, aquellos que aún se encuentran en dificultad, nosotros poder ser parte de la solución, parte de la comunión, parte del apoyo que otro pueda necesitar. El ejad no es simplemente hablar de una unidad. El ejad es entender que si alguien está ahí, yo estoy ahí para servir. Por favor, escríbalo en sus notas, servir. Servir, esta palabra servir es una palabra que tiene una importancia extraordinaria. Ministerio significa servir. La gente anhela estar en el ministerio. La gente quiere ministerio. La gente desea ministerio. Y tenemos ministerios de aquí, ministerios de allá, ministerios como nombre institucional, el ministerio. Pero el ministerio significa servir. Ejad significa servir, y cuando servimos, entonces estamos dando esperanza de vida. Estamos dando unidad de familia. Estamos siendo compuestos en un grupo de vida que Hashem nos ha entregado. Por eso ejad tiene que ir mucho más allá. Ejad no es un asunto doctrinal. Ejad no es un asunto de nosotros pensamos así y ustedes piensan así. Ejad es una claridad. Uno. Somos uno. Por favor, dígalo conmigo. Somos uno. El Padre, nuestro amado Hashem, nuestro amado Mashiach, el Ruach HaKodesh. Somos uno. Una unidad perfecta. Una fuerza de poder, de sabiduría, de salvación. Y quiero que me acompañe, por favor, en un momento, y vamos a hacer ya nuestra primera pausa. Estoy tan conmovido con la palabra ejad que me lleno de gozo y de alegría de poder compartir con ustedes, y más me gozo y me da mayor alegría de leer los comentarios y las apreciaciones tan interesantes que nos dejaron en nuestro chat. Muchas gracias a todos por participar. Vamos al primer libro a Corintios, por favor. Noten que estoy leyendo en el Brit Hadasha. Estoy hablando de Torah, estamos hablando de Ejad, lo estoy con el contexto de el pacto renovado, el Brit Hadasha. Primer libro a Corintios, lea conmigo, por favor, en el capítulo 8. Puntualmente vamos al verso 5, pero siempre prefiero leerlo desde el verso 1 para entender su contexto. Acompáñenme, por favor. Primer libro a Corintios, capítulo 8, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6. En cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Por favor, ídolos. Recuerde que la palabra ídolos habla de todo lo que, entre comillas, dioses y demás. El conocimiento dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted me acompaña y subraya esta palabra, quiero que la subraye porque tengo preparada una enseñanza breve en el pizarrón, en el pizarrón para que usted la comparta. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Por favor, hermanos, cada vez que nos preparamos, todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo más. A la cama no te irás sin que aprendas algo más. Por favor,
Pero el hecho de que aprendamos una palabra, el hecho de que Hashem nos revele el Ejad, la unidad, no es para presumir que sabemos y que conocemos más que otros. No. Humildad. Humildad, servicio y ahava, amor. Porque dice el texto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Hashem, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Adonai. Por favor, no hay más que uno. Por favor, no hay tres, no hay dos, hay uno. ¿Alguien de Israel Casa Integral me está escuchando? Porque es que en Israel Casa Integral hemos insistido con claridad, como lo hemos hecho a través del Congreso Ejad, como lo hizo cada uno de los ministros que han participado en el Congreso Ejad que mencionamos ayer, la hermana Liliana Hunter, el hermano David, hermanos que hemos compartido en el Congreso y hemos enseñado del Ejad, y hay un número inmenso de personas que reciben la revelación del Ejad y se identifican con el Ejad, y de pronto en este mar de opiniones se desvanecen, como diría un predicador muy antiguo, muy bello, a persona que tengo el honor de haber conocido, decía azúcar y papel, azúcar y papel. Muy seguros en Torah, muy seguros, muy talí, muy sixit, muy hebreo, pero de pronto escuchar una enseñanza que los saca del Ejad y los lleva por allá por otras rutas, azúcar y papel. Decía mi amado pastor, no recuerdo el nombre para darle el crédito, ya me acordaré de él. Dice, porque en el mundo hay ídolos, pero Adonai es el único verdadero Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, y ojo con esto, atención, porque es que llamamos dioses a muchas cosas, el dios sol, el dios luna, las vacas sagradas, los dioses, etcétera, 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 y la gente hace dioses de miles de cosas. No, ídolos, idolatría. Recordemos que los tres pecados, si lo puedo decir con esta palabra popular, capitales, los tres pecados de mayor connotación son la idolatría en primer lugar, segundo lugar, el adulterio, y tercer lugar, el homicidio. Estos son los tres pecados que tienen la mayor relevancia o la connotación más grave dentro del contexto de lo que tiene que ver con el pecado. Idolatría. ¿Y cuántas veces hacemos ídolos de ídolos de ídolos? Usted dirá, pastor, yo gracias al Eterno no tengo ídolos, yo soy libre de esos ídolos desde hace mucho tiempo. Eso los tuve tal vez en el nivel 1 cuando tenía el santo y el santo y el santo y el santo. Ahora no tengo ídolos. ¡Qué bueno! Gloria a Hashem. Pero si tu esposa es un ídolo, si tu esposo es un ídolo, si tus hijos son un ídolo, si tu carro es un ídolo, si tu trabajo es un ídolo, si el dinero es un ídolo, si tu propia persona en tu vanidad son ídolos, entonces aún estamos adorando ídolos. Ídolos. Una mascota. Yo amo a mi mascota. Espero que no sea un ídolo. ¿Cuántos no amamos a una mascota? Por supuesto. Pero aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Adonai, un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Mashiach por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, por favor, primer libro a Corintios capítulo 1,
Léalo desde el verso 1 hasta el verso 6, porque más claro que lo que estamos estudiando, conforme a lo que escrito está, no puede haber ni siquiera la mínima posibilidad de pensar en dos. Creo que estamos siendo supremamente claros al respecto y espero que usted esté avanzando conmigo en lo que estamos compartiendo. Ahora, entendamos algo, mis amados hermanos. Elohim, que es nuestro Salvador, Yahweh, que es la unidad, la salvación viene de Yahweh, son como lo dice la palabra, y lo vamos a leer, y aquí hacemos nuestra pausa. Vaya conmigo aquí mismo, en el Brit Hadash, en el Pacto Renovado, al libro de Juan. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan. Por favor, Juan, no San Juan. No hay San Pedro, no hay San Juan, no hay San Mateo, no hay San Marcos. Es Pedro, Marcos, Lucas, Juan. Por favor, Juan. Ya en el tercer nivel creo que esto lo hemos superado hace mucho tiempo. Juan, libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 30. Por favor, subraye los textos que estamos compartiendo. Libro de Juan, capítulo 10, verso 30, dice la palabra. Voy a leerlo un poco antes, leámoslo mucho antes. Vamos a leerlo desde el verso 22. Me gusta, repito, el contexto para que haya claridad. No estoy tomando una referencia en particular solo por acomodar una palabra. Leamos el contexto y veremos la claridad, el contenido y el fundamento de esa palabra. Libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Que no aparece en el Nuevo Testamento, que no aparece en el Brit Hadash. No, aquí está, mi querido hermano, aquí está, porque es que hay tantas inquietudes y tantos comentarios y tantas impresiones y tantas dudas, y es que eso no aparece, no, lea, hermano, lea, por favor, lea, comprenda. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, esto es, Hanukkah o fiesta de las luces. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es decir, que Yeshua literal y físicamente estaba presente en el tiempo de la celebración de Hanukkah, de dedicación de luces. Y en ningún momento hay una mención bíblica en el que Yeshua haya dicho, por favor, esto de dedicación, esto de las luces, esto no tiene nada que ver con nosotros, apártese todo el mundo de aquí, nadie me asista a esto. Por favor, hermanos. La dedicación, las luces, si usted lee Macabeos, que, por favor, les repito, los apócrifos son libros maravillosamente importantes, no los perdamos de vista. Alguien nos dijo alguna vez por allí que esos libros apócrifos no tenían valor, no tenían importancia, que eran libros dudosos, y nos marcaron con una separación absoluta. No, hay que estudiar. Y le rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió, os lo he dicho y no lo creéis, porque es que esta mente de ustedes, esta mente natural, esta mente intelectual, esta mente científica, esta mente teológica, esta mente humana, no les da para entender algo tan importante como que yo soy el Mashiach, dice Adonai. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar? Y Yeshua le responde con esta sabiduría y con esta armonía de Shalom, diciendo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, por favor, en nombre de mi Padre, léalo correctamente. Y por favor, haga la observación y descripción de la lectura para que no tengamos malos entendidos. Dice, Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Por favor, para todos aquellos que no creen en un Ejad,
para todos que no creen en la unidad con el Padre. No pueden creer, no lo digo yo, lo dice la Torá, porque no son mis ovejas. Entonces, algunas ovejas que teníamos aquí en casa deciden irse y pues el Eterno los lleve con bendición. ¿Qué puedo decir? Aquí están bien, pero quieren ir a comer en otros pastos, pues usted es libre de elegir el restaurante de aquí o el de allá o el del frente. Lo que yo sí le puedo decir a mis queridos hermanos, y recuerden que estoy hablando por Israel, Casa Integral, por lo tanto lo hablo en nombre propio y lo abro para esta casa, pues en este restaurante tenemos comida kosher, kasher. Tú eliges dónde quieres ir a comer. No hay problema. Espero que haya claridad al tema. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Verso 29. Mi Padre, Hashem, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos un ejad. Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos unidad. Mi Padre y yo somos una armonía. Somos esa fuerza de la salvación. Somos el poder de la palabra viva. Mi Padre y yo somos el Bereshit de la creación. Mi Padre y yo somos uno. ¿Difícil de comprender? Espero que haya claridad en lo que venimos tratando. Y repito, no es mi opinión, es lo que escrito está. Por eso me tomo el tiempo de leerlo, mis amados hermanos, para que no digan, no, es que eso es lo que el pastor Alfaro cree. No, lo que el pastor Alfaro cree sustentándolos en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Aquí tengo mi Biblia, hermanos. Esta es mi Biblia. Viejita, por supuesto, bastante rayadita, claro que sí. Una por lo menos de las que amo y me acompaña siempre, porque pues obviamente tenemos material de estudio, versiones bíblicas y más. A mí me gustan, normalmente me preguntan, ¿qué Biblia usa usted, pastor? Bueno, yo aquí en la enseñanza con ustedes uso esta versión, Reina Valera del 60. Pero pastor, es que usted tiene nombres ahí, que Adonai, que Elohim. Bueno, pues obviamente, pues porque hago la transliteración de la palabra, porque pues ya nuestro lenguaje ha ido cambiando y ahora entendemos un poco más hacia dónde vamos. Bueno, mis amados, ¿vamos bien? Creo que vamos bien. Vamos a tomarnos unos minutos, hacemos una pequeña pausa. Bueno, pero es que una pequeña pausa, no, ya se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Entonces vamos a cerrar ya el tiempo con la siguiente gráfica. La voy a colocar aquí enfrente. Si usted quiere esta gráfica, por favor envíeme un correo o envíeme un texto y con mucho gusto les envío la fotografía como tal de la gráfica. La voy a explicar. En la primera parte superior ustedes encuentran, aquí en la parte superior, la palabra Ejad. ¿Cómo escribimos Ejad en el contexto hebreo? Lo escribimos con estas tres letras. Aleph, Het, Dalet. Aleph tiene valor de 1, Het vale 8 y Dalet vale 4. Ahí podríamos mencionar muchas cosas. Este 8 que representa el nuevo comienzo, esta Dalet que representa la puerta. Y si tú miras, Yeshua es la puerta de un nuevo comienzo para la unidad. ¿Cómo lo explico? Dalet vale 4, Het vale 8, Aleph vale 1. Lo vamos a repetir. La puerta, Yeshua. Yo estoy a la puerta y llamo. Yeshua, la puerta. Het, nuevo comienzo. Y Aleph, 1, la unidad. Cuando abrimos la puerta y caminamos en un nuevo comienzo, venimos a Ejad. ¿Les gusta? Eso me lo reveló mi Padre Eterno hoy. Aquí con mi amada pastora Pili. Ahora miren otro dato interesante. Estos son códigos. Ustedes recuerdan que la pastora dio una enseñanza maravillosa del nombre de José, Senaf Panea. ¿Recuerdan?
cuando vimos el parachá correspondiente, José fue cambiado su nombre y el faraón le dio el nombre Senach Panea, que significa quien descifra los códigos, quien identifica los códigos. Aquí hay códigos interesantes que podemos descifrar. Miren esto tan interesante. 4, Dalet, y 8, Het, ¿cuánto suma? 12. 12, hablando de las 12 tribus, que son un Ejad. Ay, pastor, por favor. Interesante. Ahora, tenemos la palabra siguiente, Ahava. La palabra Ahava es la palabra amor. Ejad es unidad, Ahava es amor. Ahora tenemos cómo se escribe la palabra Ahava. Aleph, Hei, Bet, Hei. Aleph vale 1, Hei vale 5, Bet vale 2, Hei vale 5. ¿Cuánto nos suma esto? 13. ¿Cuánto nos suma Ejad? 13. Ahora, si usted observa también, aquí tenemos lo mismo anterior. Tenemos 5 más 2, 7 más 5, 12. 12 y Aleph 1, tenemos un Ejad. Las 12 tribus en un Ejad. ¡Oh, maravilloso! Y cerremos aquí. 13 de Ahava más 13 de Ejad nos suma ¿cuánto? 26. Nos suma 26. 13, el valor numérico de Ejad, más 3, el valor numérico de Ahava, nos suma 26. ¿Y qué es el valor numérico de 26? El valor numérico de 26 es Yod, Hei, Bad, Hei. El nombre de nuestro amado Hashem, Adonai, Yod, Hei, Bad, Hei, suma 26. Es decir, para que podamos entender Ejad, y para que podamos entender unidad, y para que podamos entender que es uno, necesitamos la unidad y necesitamos el amor. En amor, en Ahava, tendremos Ejad. Y en amor, en Ahava, tendremos a Yod, Hei, Bad, Hei. Yod, Hei, Bad, Hei, 26. 2 más 6 es 8. 8 significa nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, si lo miramos en esta posición, que representa el símbolo de infinito, el nuevo comienzo para el infinito, para la eternidad. Espero que la gráfica les sea de su ayuda. Si usted quiere esta gráfica, por favor, si no alcanzó a tomar nota, solicítemela aquí a través del chat y con mucho gusto se las envío a su correo electrónico. A través del chat también lo podemos hacer, o a través de Telegram, para que usted lo tenga disponible. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó. ¿Cómo no? Claro que sí. Creo que hemos tenido una reunión interesante. Por favor, suscríbanse al canal de Israel Casa Integral. Suscríbanse, por favor, Por favor, den un like aquí en el video para que haya mayor cantidad de proporción en el que el video se pueda estar transmitiendo en diferentes lugares. Apóyenos en esto. Envíeme, por favor, sus comentarios, sus apreciaciones y esté inscrito para que reciba continuamente todo el material disponible de Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Creo que vamos bien, apenas en nuestro segundo día de Ejad. Tenemos mucho trabajo por hacer y entender que Ejad, unidad, es mucho más que una simple palabra. Tiene una profundidad hermosa como familia, como matrimonio, como unidad, como cajal, como pueblo. Shalom, mis amados hermanos. Muy buen día. Bendiciones para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.